Estás en tu clase, te encontramos por fin. Sí, pues, así es. Queríamos conversar contigo sobre el proyecto que presentaste para el concurso del Museo Nacional. Por favor, dinos qué fue lo que primero pasó por tu mente cuando recibiste el encargo. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa por la mente cuando uno no recibe el encargo, sino cuando convocan a concurso, dices tú, ¿no? Así es. Oh, bueno. Y pensando en este caso, en el caso del Museo de Cochabamba, pero también en la UTEC y también en el Lugar de la Memoria, que son esos otros concursos donde estuve finalista, y en fin, son proyectos con jurado internacional y con peso. En todos los casos he pensado siempre antes en el contexto que en el programa mismo. O sea, si bien pienso en el programa, en el caso del Lugar de la Memoria del museo, en el caso de UTEC de la universidad, en el caso del Museo Nacional, museo nuevamente, el contexto es lo que más me ha, digamos, la relación del proyecto y el lugar es lo que más me ha hecho pensar, digamos, desde el comienzo, ¿no? Lo que me hace suponer que diseño algunos de estos proyectos más de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Tendrá que ver esto con que tú vienes de una generación donde el contexto era el postmodernismo? Es una mezcla, porque es cierto que cuando yo estudié en la universidad, y digo estudiar entre comillas porque en realidad no estudié nada, pero en la época en la que yo iba a la universidad, por supuesto que hubo una revisión del impacto de la arquitectura en su contexto arquitectónico antiguo. Y luego, ya cuando acabo la carrera, en fin, hago mi tesis de bachiller. Mi tesis de bachiller es un ensayo teórico así súper, muy profundo de arquitectura y contextualismo, precisamente. Entonces, diría que me hice medio experto en eso. Me gustó mucho el tema de cómo un proyecto nuevo debe integrarse, ya no a un contexto histórico monumental, sino a cualquier lugar, ¿no? Por otro lado, toda mi experiencia al lado del mar y, en fin, el deporte de la tabla hawaiana, pero la costa misma, también siempre ha sido un elemento de relación para mí luego con la arquitectura, ¿no? Entonces, pues sí, el contexto es un tema importante, ¿no? En las cosas que hago, yo creo. Sin embargo, las ideas de tus proyectos tan universales y abstractas parecieran haberse nutrido también del mismo modernismo. Todo lo que se hace es de alguna manera moderno, o sea, el mundo cambió a principios del siglo XX y ahí cambió para siempre, ¿no? Sí, bueno, pero la arquitectura abstracta que yo hago no es sino la arquitectura que se hace en el Perú, en la costa peruana, ¿no? La costa peruana tiene un clima tan increíble que no necesitas nada, ¿no? Entonces, es así la arquitectura, la que quieras, popular, cualquiera de ellas, ¿no? O sea, muros tarrajeados, muy pocos elementos casi de seguridad, una carpintería muy simple, aluminio, cristal, y punto. No llueve, no hace frío, no hace calor, no necesitas varios vidrios, empaquetaduras, techos y complicaciones. Entonces, sí, pues, digamos, también como cualquier arquitecto de la costa peruana, me nutro del sistema constructivo natural, convencional que hay acá. Nada diferente. ¿Cómo hacer un museo para el Perú cuando es un solo proyecto y el Perú tiene tantas formas de ser representado? Es complicado porque, bueno, la primera pregunta que me haría si es que un museo debe representar a un país, es de repente una expectativa muy amplia, ¿no? No sé si un edificio debe representar plenamente a un país, más a un país como el nuestro, que son varios en uno. No lo sé. No sé si el museo debía representar al país. En todo caso, lo que debía hacer era reunir al país dentro de sí. ¿Y tu proyecto qué es lo que iba a hacer ya específicamente? ¿Qué es lo que Lo que iba a hacer. iba a hacer? Bueno, ¿qué planteabas tú? El planteamiento del proyecto, bueno, yo he ido al sitio y veo el terreno, que es enorme, no el terreno del museo, digo, la zona arqueológica es gigante y está flanqueada por un lado con este pedazo de cerro
donde está el santuario, la parte incaica está arriba, la parte más antigua está debajo, está el mar, tan importante, el Océano Pacífico con una pequeña isla al frente, la ciudad misma ha llegado casi al borde, ¿no? Entonces, y el terreno que nos habían dado está en la esquina, frontera con unas líneas de criaderos de pollos creo que son. Entonces, yo no tuve dudas de que el proyecto lo que debía hacer era ponerse como de espaldas a estas granjas, aprovechar lo que está en la esquina y abrirse, ¿no? al increíble paisaje desértico que hay ahí. Y en proyección puedes ver pues, el santuario, ya con un mejor ojo se logra ver el camino del Inca, que era el que conectaba, pero el camino, los dos ves, pero en realidad el sur-norte. Es un proyecto que es, básicamente la idea es que son estos dos brazos abiertos, como el gran tema del proyecto. Y estos brazos abiertos naturalmente debían, aparte, contener el programa más valioso, que son las muestras, ¿no? Las muestras. Entonces, las piezas, todas, prácticamente todas, están en estos dos brazos, en esta L. Pero luego, como el terreno tenía una especie de, ¿cómo se dice?, de crescent ahí y desnivel, aproveché para, levantando esta L, como queriendo liberarla además del suelo y además de eso, como valorándola, una especie de, lo importante es eso que está flotando, me permitía hacer un ingreso por debajo y hacer una plaza, ya que se integra al paisaje. Entonces el proyecto también recoge una de mis grandes pasiones, que es el espacio público. La experiencia que yo he tenido ya en obras concretas de espacios públicos, ¿no? Entonces, que siempre trato de relacionarlo con, cuando imagino un proyecto institucional, no imagino un objeto institucional, sino un objeto espacio público, que es uno de los conceptos de ese proyecto. ¿Por qué tanto interés por el espacio público? Es una mezcla del peatón, que fui toda mi vida. De chico, pues, calle, hemos caminado, pero, en fin, es un tema de historia personal, ¿no? Hemos caminado duro, y aparte, cuando íbamos a Corretala también hemos caminado, o sea, un buen recorrido peatonal, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de la calle misma, del barrio, está la experiencia de las obras públicas, que por casualidad se juntaron con esto, ¿no? Con este peatón, digamos, arquitecto que ahora hacía parques y plazas, y por casualidad hicimos, ¿no? O en todo caso, no por casualidad en el sentido del término, sino en el sentido de que se dio la situación para hacer esto, que ganamos concursos de otro tipo que dieron como consecuencia hacer los espacios públicos. Pero de todas maneras, entonces el espacio público es algo importante, ¿no? Algo que yo he visto, que la relevancia, cómo puede cambiar realmente un lugar cuando tú haces una remodelación de un espacio público o uno nuevo. Y por supuesto, no te diría que cuando ves a la gente feliz, a los niños, a los ancianos, en todo el mundo, familias, realmente es un activador de calidad de vida. Y eso para mí está tan claro que creo que de forma natural lo incluyo en los proyectos que hago de este tipo. Por ejemplo, en el caso del lugar de la memoria era lo mismo, ¿no? De hecho, en ese momento dije un museo para la memoria, una plaza para la ciudad, ¿no? O sea, era conseguir eso, ¿no? Y aquí también, aquí para mí el Museo Nacional no debía ser solo un museo como objeto arquitectónico, sino debía ser también un lugar público de reunión. Y en la medida que el proyecto tiene varias partes que son auditorio, biblioteca, etcétera, de índole público, cultural, independiente, relacionado con independiente al museo, esta plaza, esta gran plaza, permitía que tú fueses al auditorio sin tener que ir al museo. Por ejemplo. ¿Qué tanto influyó la coyuntura administrativa y de entorno social y administrativa en torno al concurso en sí, para que tú hagas el proyecto? A ver,
reformularme la pregunta No te lo pregunto. de otra forma más directa. ¿Qué te parece la coyuntura previa que hubo antes del concurso? ¿Cuál coyuntura? El hecho de que no hayan concursos y de que este sea... Bueno, sí, ya claro. Creo que todos éramos conscientes de que es un paso a los concursos como deben ser, ¿no? Y es un gran paso, realmente, ¿no? Porque lo que estaba sucediendo era que no se estaba haciendo por concurso el museo. Se estaba haciendo nomás, como toda la obra pública se ha hecho en los últimos 20 años. Entonces, ya que hubiese este contexto, que es una especie de liazón, de puente, ¿no?, al concurso público ya perfecto, que es lo que se espera que sea, como hacen mis amigos colombianos, felices con sus sistemas de concursos de allá, y que esperemos que esto sea aquí, ¿no? Entonces yo lo vi así, como este camino preliminar al otro, ¿no? Porque para llegar al concurso que se espera, que es el concurso, digamos, colombiano, entre comillas, tiene que cambiar la ley. Entonces, cambiar una ley, el Congreso, es una cosa compleja. Entonces, yo sí creo que es un gran esfuerzo del Estado, que no puede pasar encima de la ley, por hacer una figura de puente, ¿no?, en el momento exacto, porque ya se estaba haciendo el proyecto. Entonces, yo lo tomé así, ¿no? Bueno, como idea central, ¿no?, del contexto. Pero lo importante yo creo que es la importancia de que hayan opciones, ¿no? Los concursos, cualquier concurso es una oportunidad para que uno vea cómo piensa la gente, cómo piensan los arquitectos. Son sistemas de pensamiento diferentes, ¿no? Yo he visto proyectos buenísimos en este concurso, que anotan, por supuesto que sí. Y me gusta ver además cómo haría su propuesta tal o cual, amigos míos o no, arquitectos que sé que tienen líneas de pensamiento que puede ser hasta lo contrario a lo que yo pienso, pero que son coherentes. Entonces, soluciones coherentes, diferentes, es algo importantísimo. Entonces, creo que no solamente el concurso como evento para conseguir un proyecto de una forma un poco más democrática, sino el concurso como exhibición de ideas, ¿no? Y siempre, como se lo digo a mis alumnos, solamente sentado viendo lo que ven, lo que hacen otros alumnos, lo que se les critica, tú ya sin querer estás aprendiendo. Y nosotros tenemos que aprender siempre, sin parar. Ese es el sino de un arquitecto, es seguir aprendiendo y oyendo otras ideas, ¿no? Y nada, siendo diferentes todas, me parece muy importante que hayan este tipo bueno, ya hablando un poco del evento que ustedes organizan, que me parece perfecto, ¿no?, que deberían haber muchos más, ¿no?, de intercambio de ideas, ¿no? Quitado la palabra, la pregunta. Sí, entonces eso es lo que pienso, así que está muy bien todo. Bueno, felicitaciones. ¿Te gustaría participar en los próximos? Claro que sí, no solamente me gustaría participar, me gustaría que participen otros arquitectos y ver lo que piensan. El sistema de conversatorios es algo que debería activarse, los conversatorios, ¿no? Las conferencias son muy importantes, pero las conferencias solas, donde uno dice lo que piensa y por qué hace las cosas, etc., me parece perfecto. Pero un conversatorio expande esto a mucho más, ¿no? Y hay muchas cosas que uno no sabe, que un arquitecto hace, y simplemente porque no se le pregunta qué opina sobre tal cosa, sobre tal otra. Y entonces creo que los conversatorios lo que pueden lograr es, para el caso de arquitectos que tienen una arquitectura coherente, conocida o como quieran llamarla, puede develar ángulos que uno no sabe que tiene esa obra detrás. Porque si no existe comunicación de conversaciones, uno sospecha que él hace algo por esto, por lo otro, porque uno cuando presenta un trabajo no llega estrictamente a explicarlo todo, porque no es así, ¿no? Entonces los conversatorios son súper importantes, muy importantes. A veces una buena pregunta es mejor que una buena respuesta. A veces las preguntas son más importantes que las exposiciones también.
Entonces, preguntar también es importante, ¿no? Y ya no me refiero solo a que las preguntas sean de, por ejemplo, alumnos a arquitectos, sino de arquitectos a arquitectos, de arquitectos a alumnos, en fin. Yo, cualquier tipo de evento, de iniciativa cultural en pro de la arquitectura, en pro del pensamiento de la arquitectura, en pro de las conversaciones en la arquitectura, siempre tendrá mi apoyo sin ninguna ambigüedad. Me parece que hay una carencia actual de difusión del pensamiento arquitectónico en nuestra sociedad, o quizá de crítica. Eventualmente podría ser, ¿no? Difusión de pensamiento, salvo las conferencias que veo de los arquitectos y las presentaciones que hacen en publicaciones, está un poquito fragmentado, porque las publicaciones, me refiero a todas, ¿no? O sea, te publican pues, en el Perú o de forma internacional, en revistas que van desde unas muy sencillas a unas más profundas, en fin, o sea, más especializadas, son como más comerciales y unas más especializadas, hasta libros, o incluso libros que pueden ser sobre tu obra, que he tenido un poco la suerte de que hicieron una monografía en España. Todo eso me parece muy bien. Pero aún así falta la conversación, ¿no? De la pregunta, porque veo el libro y veo un proyecto y entiendo algo, pero ¿qué pasa si yo quiero saber algo más? No hay una consecuencia más allá de esto, ¿no? Y pienso que acá está faltando eso, ¿no? El tema de la crítica es parte de eso, ¿no? Pues también debería desarrollarse de alguna forma o sistematizarse de alguna forma, no fragmentada. Me parece que la crítica es un poco fragmentada, ¿no? Y no de cuerpo. Y sobre todo que si hubiese esta crítica, debería estar en sincronía con conversaciones, por ejemplo, ¿no? Para que no sea solamente opino de algo y no se sabe el total, digamos. Pero creo que es un buen camino el que se está empezando, ¿no? Lo que ustedes plantean me parece muy bien, hacer conversaciones. El tema de difusión no es que esté mal también acá en Perú, ¿no? Acá hay muchas revistas, hay programas de televisión, algo en la radio, o sea, no falta tampoco información. Pero sí es importante no solo que los arquitectos expongamos las cosas y digamos por qué las hacemos, que es creo lo que hacemos permanentemente, sino que aparte conversemos, que haya conversación entre nosotros y con los alumnos y con los recién egresados, con los arquitectos jóvenes, con los arquitectos mayores también, en fin, somos una comunidad. Muchas gracias, Javier. Okay. Hemos quitado tu hora de almuerzo, pero valió la pena. Valió la pena. Okay.